Buenas noches, mi nombre es Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, y soy de la carrera de Ingeniería Industrial y para la clase de Desarrollo Sustentable vamos a hablar sobre lo que sería cambio climático. Entonces es importante que sepan primero qué es el cambio climático, ¿sí? Entonces el cambio climático es todo cambio significativo en el sistema climático del planeta que permanece por décadas o más tiempo y que se debe a causas tanto naturales como a aquellas provocadas por las actividades humanas. Entonces aquí es importante que ustedes entiendan que a lo largo del tiempo, ¿sí?, de la historia de la Tierra, han habido diferentes periodos donde tenemos variaciones, ¿sí?, de lo que serían los patrones de clima en el mundo. Tenemos algunos registros de que durante eh, lo que hubo durante el Renacimiento, por ejemplo, se podía cultivar vino, ¿sí? Se podía producir vino en Inglaterra. Y ustedes se dan cuenta que si eso pudiera pasar ahorita, pues sería porque tenemos una temperatura mayor a lo que se tiene, ¿no? Porque si se dan cuenta, Inglaterra es de un clima más frío. Y también tenemos algunas pinturas del Renacimiento donde podemos ver algunos lugares de Francia que tienen lagos congelados. Y si ustedes saben, en este momento, pues Francia es un lugar que pues es de clima pues templado, ¿no? Que de clima cálido. Entonces tienen que saber que sí, hay diferentes patrones que se han modificado y que se van a estar modificando a lo largo de tiempo. Lo que es alarmante o lo que debe de llamarnos la atención es que en las últimas décadas la concentración de gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura pues han ido de la mano, ¿sí?, en diferentes lugares del mundo, por lo que es un foco de alarma, ya que pues prácticamente en los últimos 50 años hemos aumentado la temperatura media del planeta pues prácticamente más que en los últimos 5000 años. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que tenemos sobre el cambio climático, sí, a nivel mundial? Pues tenemos que los datos de la temperatura media global de la superficie terrestre y oceánica pues van a mostrar un calentamiento de 0.85 grados centígrados durante el periodo de 1880 hasta el 2012. ¿Sí? Y esto lo podemos ver o es importante porque ustedes ya vieron que realmente un cambio de hasta 1 grado centígrado en la temperatura media de lo que sería el continente pues va a tener graves daños con respecto a la producción de alimento por la cuestión de las sequías o incluso la generación de más incendios. Ahora, la capa superior del océano, hablamos de los 75 metros superiores, pues se ha calentado en aproximadamente 0.11 grados centígrados por década, ¿sí?, desde el periodo de 1971 al 2010. Entonces tienen que entender que prácticamente el océano cubre 3/4 partes, ¿sí?, de toda la superficie de la Tierra. Y si nosotros estamos hablando que los 75 metros superiores, ¿sí?, de esta gran cantidad de agua aumentó 0.11 grados centígrados, ¿sí?, tenemos que tomar en cuenta que requirió una gran cantidad de energía, ¿sí?, para poder calentar esa cantidad, ¿sí?, de agua, y que eso se debe a los cambios en la cuestión de la radiación solar y principalmente al efecto invernadero, ¿no? Además, la absorción de cerca del 30% del dióxido de carbono atmosférico en el océano pues ha causado la acidificación. Si recuerdan lo que vimos en los ciclos biogeoquímicos, nosotros dentro del ciclo de carbono tenemos que se captura el dióxido de carbono en los océanos y se precipita en forma de carbonato de calcio. Ahora, esta captura de dióxido de carbono va a causar cambios en el pH del océano, por lo que lo va a estar haciendo más ácido. Y esto tiene problemas graves debido a que vamos a tener problemas, ¿sí?, de, ¿cómo decirlo?, de que al cambiar el pH vamos a hacer que muchas especies de animales, de peces, de algas, de diferentes microorganismos se pierdan, y principalmente tenemos la muerte masiva de los arrecifes de coral en el mundo, ¿no? Por lo cual estos corales que deberían de tener muchas veces patrones de coloración vistosos, pues lo han cambiado por un blanco,
¿sí? Un blanquecino que demuestra que pues están mal de salud y posteriormente mueren. Ahora, en los últimos decenios, los mantos de hielo de Groenlandia y de la Antártida han ido perdiendo masa y los glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo, y el hielo del Ártico y el manto de nieve de primavera en el hemisferio norte pues han seguido reduciéndose en extensión. Y esto va a tener grandes consecuencias en el ciclo del agua, debido a que, si ustedes recuerdan, estos glaciares pues nos proveen de agua potable, y aparte de todo pues van a causar cambios en la salinidad al derretirse e incorporarse al agua salada, y también tienen choques de temperatura porque pues es agua, son pedazos de hielo que se fraccionan y que obviamente van a bajar la temperatura, y que van a seguir causando pues fenómenos no solamente en las corrientes marinas, sino también en la formación de tormentas y huracanes, ¿no? Ahora, desde mediados del siglo XX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los 2 milenios anteriores. O sea, esto es algo importante, debido a que conforme el nivel del mar se vaya aumentando, sí, vamos a tener el desplazamiento de todas las poblaciones que viven cercanas a las costas. Y esto es en los países que tienen costa, pero tenemos que tomar en cuenta que también todas las poblaciones que viven cercanas, o que viven más bien en islas, pues el hecho de que tengamos un aumento de 13 centímetros en el nivel del mar, pues puede ser devastador, porque van a tener el desplazamiento de comunidades enteras, ¿sí? Ahora, en México ya se pueden observar los siguientes cambios, ¿no? El país pues se ha vuelto más cálido desde la década de 1960. Las temperaturas han aumentado de manera diferenciada por región, siendo como siempre el norte del país pues la zona con mayor incremento, ¿no?, en la temperatura. Y eso también tiene que ver mucho con el tipo de vegetación, ¿no?, y la gran cantidad de terreno que se tiene. Ahora, las temperaturas promedio a nivel nacional han aumentado en un 0.85 grados centígrados y las temperaturas invernales en 1.3 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Pues que nuestros veranos se han hecho más calurosos y que nuestros inviernos se han hecho más fríos, ¿sí? Además, se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años 70 del siglo pasado, y ha aumentado el número de noches cálidas. Ahora, la precipitación también ha disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo. Ahora, tienen que tener en cuenta que esta cuestión de el aumento de noches y días cálidos tiene repercusiones drásticas en la salud por los golpes de calor. Ustedes han visto que en diferentes partes del mundo, incluido México, personas de la tercera edad o personas con situaciones de salud vulnerables pues pueden tener golpes de calor y deshidratación durante la noche y durante el día, que causa la muerte, ¿no?, repentina de muchas personas. Además, el hecho de que la precipitación haya disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo, pues también, si se dan cuenta, está muy relacionada con la manera en la que se ha cambiado la cobertura forestal en todo el sureste del país, y debe de estar muy relacionado con el cambio de uso de suelo y la sobreexplotación de los recursos forestales en estas zonas. Ahora, hay dos estrategias generales, ¿sí?, que se tienen en México y en el mundo en general para la implementación de medidas de mitigación orientadas a la reducción de gases de efecto invernadero y compuestos de efecto invernadero, y la implementación de medidas de adaptación que permitan disminuir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Para serles sincera, estas medidas que se han desarrollado a nivel mundial pues prácticamente están basadas en que las poblaciones vulnerables, que son las poblaciones que viven en mayor pobreza, que tienen menor acceso a los recursos, que tienen condiciones sociales y económicas precarias, pues se les va a enseñar a vivir con menos y se les va a empezar a capacitar para que puedan tener herramientas para hacer frente a lo que sería el cambio climático. Si les soy sincera, se me hacen estrategias muy pobres, porque prácticamente se basan en los efectos del cambio climático, los efectos que van a tener en las poblaciones vulnerables, y en la manera en la que van a hacer los gobiernos o van a capacitar para que estas comunidades tengan la menor cantidad de pérdidas humanas, de vidas humanas. Y esto es algo muy hipócrita, porque en realidad las comunidades vulnerables que van a sufrir los primeros embates, o que sufren actualmente los primeros embates del cambio climático, pues son aquellas que tienen pues realmente la menor injerencia, o tienen la menor huella ecológica, y tienen una porción menor de responsabilidad dentro de los grandes cambios que se avecinan y que estamos viviendo a nivel mundial.
Ahora, la adaptación al cambio climático se va a definir como un proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Simplemente lo que van a hacer es tratar de enseñarles a las comunidades, a los miembros de las comunidades a subsistir con lo que venga. Y aquí había hace unos años un debate muy renuente por parte de todos los gobiernos del mundo con respecto a que no se podía frenar, ¿no? Con respecto a que el cambio climático es inevitable, en que no podemos realmente adoptar de la noche a la mañana prácticas o cuestiones de los sistemas de producción, cambios en los sistemas de producción que nos permitan hacer frente. Pero si algo nos ha enseñado la pandemia de 2020 es que realmente la capacidad de resiliencia de la mayoría de nuestros ecosistemas es muy grande, porque con un mes de confinamiento pues ya podíamos ver realmente cómo las poblaciones, las diferentes poblaciones silvestres empezaban a recuperarse, cómo las coberturas forestales empezaban a volver a su estado natural, cómo realmente las poblaciones silvestres empezaban a recuperar sus territorios y cómo incluso el hoyo en la capa de ozono, sí, causado por la gran emisión de gases de efecto invernadero, pues se redujo drásticamente. Ahora, aquí hay una cuestión, siempre se nos ha hablado de la gran situación de la sobrepoblación, de el estilo de vida, de cuestiones de ese estilo, y lo que hemos visto realmente es que la pandemia en 2020 nos deja al descubierto que los mayores efectos o los problemas que tenemos con respecto al cambio climático pues los ocasiona la industria, ¿no? Este sistema de producción en masa, ¿sí?, que está arraigado en este capitalismo salvaje, pues es lo que en realidad está causando como tal el cambio climático y lo que tiene la mayor responsabilidad con respecto a estas técnicas, ¿no?, de subsanar, no tanto de adaptación deberían de ser. Además, en los sistemas humanos, pues la adaptación que quieren hacer es simplemente tratar de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas, pero pues en algunos sistemas naturales la intervención humana va a poder facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos, pero en muchas otras comunidades no va a haber realmente una manera efectiva de poder hacer frente si no se tienen estrategias económicas reales, ¿no?, que nos permitan hacer frente a esto. Ahora, el clima terrestre tenemos que entender que es el producto de la constante interacción entre el Sol, la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y de nieve, los continentes y muy importante pues es el tipo de vida que se establece en el planeta. Ahora, estas variaciones en las condiciones de temperatura y la lluvia en un periodo corto de horas y de días es a lo que le vamos a llamar estado del tiempo. ¿Por qué les aclaro esto? Porque son cosas muy diferentes hablar de estados de tiempo, hablar de clima, ¿sí? Y tienen que entender claramente lo que es el clima para entender lo que sería el cambio climático. Las variaciones en el estado del tiempo es como, por ejemplo, cuando ustedes salen en la mañana y hace mucho frío y se llevan la chamarra. A las 12 ya tienen un montón de calor, se quitan la chamarra, se dejan un suéter porque todavía está haciendo aire frío. Sí, a las 2 de la tarde el aire sigue siendo frío, pero el sol quema y mata, y a eso de las 5 ya está lloviendo como no hay un mañana, como si no hubiera un mañana, ¿no? A eso se le llama el estado del tiempo, ¿no? Las variaciones pequeñas, temporales, en periodos de tiempo corto. El clima, como tal, se define como el estado promedio del tiempo en términos de los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes durante periodos que pueden abarcar desde meses hasta miles o millones de años. Ahora, cuando nosotros queremos hablar de un patrón climático o de un tipo de clima, pues ese periodo habitualmente debe de abarcar un promedio de 30 años para que nosotros podamos decir que tenemos un clima tropical, un clima cálido o un clima templado. Y si recuerdan de las primeras clases, pues esos climas se dividen o tienen muchísimas subdivisiones, ¿no? Ahora, ¿qué es este sistema climático? Pues este sistema climático es la manera en la que van a estar interactuando todo, desde la parte de los cambios en la radiación solar incidente, que va a tener una interacción directa entre atmósfera y hielo,
¿sí? Que este hielo a su vez va a tener una fusión y va a tener un cambio en lo que va a ser la composición de hielo-océano, ¿sí? Y además también por la radiación solar pues tenemos un intercambio de calor directo entre lo que sería la atmósfera y la hidrosfera o el océano, y esto va a causar presiones del viento que va a tener repercusiones en la formación de tormentas tropicales o de huracanes. Ahora esta hidrosfera va a tener una interacción directa con la hidrosfera de ríos y de lagos, y además vamos a ver que van a haber cambios en el océano causados por la circulación del nivel del mar y la biogeoquímica. Ahora, toda esta atmósfera va a estar también influida por la radiación terrestre causada por el efecto invernadero y por la emisión de gases de efecto invernadero como el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y otros más gases de efecto invernadero que son resultado de las actividades humanas, ¿no? Ahora, estos cambios atmosféricos pues van a traer cambios en la composición y en la circulación de los vientos. Además de eso va a también tener cambios en el ciclo hidrológico y por lo tanto en la formación de nubes y la interacción en la que el ciclo del agua va a tener la manera en la que el ciclo del agua tiene su interacción con la atmósfera biosfera, ¿sí? Los mantos de hielo que serían la criosfera, y la manera en la que esta biosfera va a tener una relación directa con el suelo y su biosfera, ¿no? Y la superficie terrestre. Ahora, ¿qué es el efecto invernadero? La mayoría habla del efecto invernadero, pero no todos entienden bien qué es. El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria pues es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es irradiada en todas las direcciones. Como parte de esta radiación pues es devuelta hacia la superficie y la atmósfera inferior, y ello resulta en un incremento de la temperatura superficial media respecto a lo que habría en ausencia de estos gases de efecto invernadero. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una cantidad de radiación solar que es emitida, ¿no? Entonces esta radiación solar traspasa la atmósfera, llega hasta lo que sería el suelo, y luego una parte es absorbida por el suelo y otra debe ser reflejada hacia la atmósfera y se pierde hacia lo que sería la superficie, hacia lo que sería el espacio exterior, ¿no? Con los gases de efecto invernadero este ciclo normal ya no se puede llevar a cabo, sino que estos gases crean una capa que nosotros no podemos ver, pero que a la hora de que llegan la radiación solar y es emitida otra vez hacia el espacio exterior, pues una parte sí de radiación infrarroja pues no se refleja, y entonces va de regreso otra vez a lo que sería la superficie terrestre. Esta superficie terrestre obviamente está volviendo a absorber, ¿sí?, esta cantidad de radiación solar, y eso es lo que va a hacer que empiece a aumentar más y más lo que sería la temperatura en la superficie terrestre, porque no estamos regresando la cantidad de radiación que deberíamos de hacerlo si no tuviéramos esa cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ahora, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son resultado de las diferentes actividades humanas y otras de la actividad normal, ¿no?, de la misma biota. Uno de los gases de efecto invernadero es, por ejemplo, el vapor de agua, que es producido por la evaporación del agua. El dióxido de carbono pues es generado a partir de la respiración de los seres vivos, de la descomposición de la materia orgánica muerta y de los incendios naturales. El metano pues es emitido por los humedales, y además, como les decía, los rumiantes durante su proceso digestivo también generan una gran cantidad de metano, ¿no?, todo lo que serían las vacas. El ozono, ¿sí?, resulta de la unión natural de 3 átomos de oxígeno, ¿sí? El hidrofluorocarbonos son utilizados alrededor del mundo, sobre todo en sistemas de aire acondicionado y de refrigeración, y los clorofluorocarbonos tienen un uso común en lo que sería la electrónica. El hexafluoruro de azufre también se va a usar como un aislante eléctrico y en la producción de magnesio. Ahora, si ustedes lo quieren ver, en la Unión Europea, en el 2015 se produjeron 2.519 megatoneladas de gases de efecto invernadero, de las cuales se estima que el 60 en 2015 sí se produjo esta cantidad de megatoneladas de gases de efecto invernadero, y de estas toneladas el 60% solamente sí se dieron o se emitieron en lo que era la Unión Europea. Si se dan cuenta, es más de la mitad, ¿sí?, de los gases de efecto invernadero se produjeron
en lo que es Europa, en un solo continente, y aparte de todo es el más pequeño de todos, produjo más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. 888 megatoneladas, ¿sí?, de gases de efecto invernadero fueron el resultado del transporte, excluido lo que era el transporte aéreo y el marítimo, ¿no?, que también es algo bien importante. 634 se emitieron de lo que era edificios. 437 megatoneladas fueron producto de la agricultura. 421 megatoneladas fueron producto de la industria, del suministro de energía y producción, y 139 megatoneladas de la generación de residuos. Ahora, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático ya dijimos que eran las variaciones en los patrones de temperatura, o más bien variaciones en los patrones climáticos. Pero hay otro fenómeno importante que es el calentamiento global, que va de la mano del cambio climático. El calentamiento global va a denotar el aumento gradual, observado o proyectado de la temperatura global en la superficie, como una de las consecuencias de los cambios en la composición de la atmósfera, provocado por lo que van a ser las emisiones antropogénicas. Este calentamiento global va a causar que la superficie terrestre pues tenga una mayor temperatura, y esto va a desatar incendios. Por ejemplo, si recuerdan, hace unos años tuvimos una gran cantidad de incendios en Estados Unidos, se consumió una parte de Bel Air, y en el 2020, inicios del 2020, pues si recuerdan, los incendios en Australia fueron devastadores porque prácticamente se quemó un tercio de todo lo que era el territorio, y se perdió una gran cantidad de biodiversidad única y endémica, única, es endémico, ¿sí?, de lo que sería este continente, ¿no?, y que no se va a poder recuperar. Aparte de eso, tenemos que todos los glaciares en toda la parte norte pues se han estado perdiendo en los últimos años. Ahora, cuando nosotros hablamos de calentamiento global, siempre pensamos solamente que va a ser más calor, pero tienen que tomar en cuenta que también cuando tenemos fenómenos de calentamiento global son después precedidos por fenómenos de glaciaciones, ¿sí?, donde todo se va a congelar, porque obviamente todo va a tender al equilibrio, y generalmente estas glaciaciones son de mayor duración de lo que fue el periodo de calentamiento. Entonces esto también es algo que debe de preocuparnos. Ahora, el clima ha variado en todas las escalas de tiempo a lo largo de la historia de nuestro planeta. ¿Qué es lo que les decía? Vean esta gráfica. Si se dan cuenta, como yo les decía, sí hemos tenido fluctuaciones en la temperatura, ¿no? Desde los -8, aquí están los 0 grados, hasta 1 grado centígrado. Sí, estas fluctuaciones son normales, se dan a lo largo de miles de años, pero prácticamente en el último siglo, ¿sí?, hemos tenido un aumento drástico, prácticamente ni siquiera es un siglo, son como 50 años, ¿sí?, de la temperatura, y lo pueden ver, ¿no? Aquí se ve impresionante cómo esta temperatura ha aumentado de manera desproporcional, y esto tiene mucho que ver con la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros estamos generando. Ahora, la concentración de dióxido de carbono, como les decía, en la atmósfera ha alcanzado un punto máximo récord con respecto a más de 500,000 años, y lo ha hecho a una velocidad excepcional. Actualmente, como les decía, se han alcanzado temperaturas más cálidas que en los últimos 5 siglos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las evidencias que tenemos a nivel global? Pues primero que hay un incremento en la temperatura global. La temperatura media global ha aumentado 0.9 grados centígrados desde 1850. El mayor calentamiento ha sucedido en los últimos 35 años, y 5 de los años más calurosos, ¿sí?, se han dado después del 2010, ¿sí? Ahora, el calentamiento en los océanos es otra evidencia, ya que los océanos han absorbido gran parte de este aumento de calor, y los primeros 700 metros se han calentado aproximadamente 0.3 grados centígrados desde 1969, lo que les digo que era una gran cantidad de energía, ¿sí?, que realmente se ha necesitado para poder aumentar en prácticamente 1/3 de grado centígrado 700 metros de toda la superficie marina. Ahora, también existe la contracción de las capas de hielo de los glaciares y del hielo marino. Las capas de hielo en la Antártida y en Groenlandia han disminuido en masa, ¿sí? Groenlandia en promedio perdió 281,000 millones, ¿sí?, de toneladas de hielo por año entre 1993 y el 2016, o sea, dimensiónelo, por año. Mientras que en la Antártida, ¿sí?, se perdieron
19,000,000,000 de toneladas por año. Y aquí lo podemos ver, este es el glaciar Muir en Alaska. Esta es una foto de 1941 y esta es una foto de agosto del 2004. O sea, dense cuenta de la cantidad de hielo que se perdió en este lugar. Este es un glaciar en la Patagonia, Argentina. Esta es una foto en 1928 y esta es en 2004. Dense cuenta que esta gran cantidad de hielo también obviamente era agua que se tenía disponible por el ciclo del agua como agua potable, es agua dulce. Pero vean cómo obviamente en los glaciares que se conectan al mar, pues esta agua no simplemente se derrite y ya la podemos utilizar, sino que se pierde una gran cantidad porque vuelve al mar y cambia tan solo cambia el pH, cambia la temperatura del mar cuando se fusiona con ella, ¿no? Y tenemos más problemas. Ahora, ¿cuáles son las evidencias en México? Pues desde 1960 las temperaturas promedio a nivel nacional han aumentado en 0.85 grados centígrados y las temperaturas invernales en 1.3 grados centígrados. Los que les decía, nuestros veranos son más calurosos y nuestros inviernos son más fríos, ¿no? En el norte del país, que es la zona con mayor incremento, pues tenemos que hubo un cambio de 0.25 a 0.0 grados centígrados por década de 1960 al 2010, ¿no? Que abarca pues prácticamente 5 décadas, los últimos 50 años. Ahora, ¿cuáles son los escenarios de cambio climático? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Pues es posible que las olas de calor ocurran con mayor frecuencia y duren más, y que los episodios de precipitación extrema sean más intensos y frecuentes en muchas regiones. ¿Qué significa esto? Que con las olas de calor vamos a tener más problemas de salud por muertes por olas de calor, vamos a tener la generación de más incendios, vamos a tener más lugares con sequía, por lo que vamos a tener pérdida de alimentos, y las lluvias fuera de temporada, las lluvias monzónicas, van a hacer también que perdamos cosechas y que perdamos una cantidad importante de alimento que se requiere para muchas poblaciones, ¿sí? Ahora, el océano se seguirá calentando y acidificando, lo que va a hacer que se pierda una gran cantidad de peces y que prácticamente perdamos lo que queda de nuestros corales, además de que el nivel medio global del mar continuará elevándose, y eso hará que muchas poblaciones que viven cercanas a las costas o que viven en islas, pues se tengan que desplazar y vamos a tener o vamos a poder ver fenómenos de migración masiva. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Podemos ver desde 1900 realmente cómo ha estado variando la temperatura, ¿sí? Media global, y cómo a partir más o menos del 2005, ¿sí? Esta temperatura, si se dan cuenta, va a la alza, ¿no? Y con cualquiera de las predicciones que quieran ver, ¿sí? Si no hacemos nada, pues va a seguir aumentando y vamos a tener repercusiones drásticas a nivel social y que están relacionadas con cambios ambientales, ¿no? Ahora, hay algo que debemos de hablar, que es la vulnerabilidad al cambio climático. Esta vulnerabilidad es la evaluación de los impactos potenciales por amenazas relacionadas con el clima en un territorio determinado, y va a estar variando en función del tipo de relaciones sociales, económicas y culturales construidas con la naturaleza y la magnitud y la intensidad del fenómeno climático. Ahora, quiero que recuerden la pandemia del 2020. Si se dan cuenta, la mayoría de los países han hecho frente de diferente manera a los embates que se tuvieron por una pandemia, que es el resultado obviamente del cambio climático por las presiones que tenemos dentro de las poblaciones de vida silvestre, y por ello pudo brincar este virus zoonótico a lo que serían las poblaciones humanas. Y si se dan cuenta, no es lo mismo la manera en la que se hizo frente a la pandemia en Alemania, a lo que se hizo en España, a lo que se hizo en Francia, a lo que se hizo en Noruega, y no es lo mismo de la manera en la que se está llevando en Estados Unidos o en México o en Chile o en Cuba. Y si se dan cuenta, no es lo mismo la manera en la que se lleva a cabo las estrategias de mitigación o de contención en la Ciudad de México a como se llevan a la mitad de la sierra, y no es lo mismo la manera en la que se hace frente a la pandemia en la Ciudad de México, en lo que sería Santa Fe, a lo que es Iztapalapa. Y tenemos que hay una estrecha relación, ¿sí? Entre los factores sociales, económicos y culturales, y esta pandemia nos deja de ver, o nos deja más bien ver los grandes problemas
que tenemos como sociedad a nivel mundial, ¿sí? Y nuestra falta de solidaridad con los que menos tienen y nuestra falta de cultura ante un fenómeno específico, ¿no? Ahora dense cuenta lo que va a tener que pasar cuando tengamos que enfrentarnos a problemas de escasez de alimentos por sequías, a problemas de escasez de alimentos y de vivienda por inundaciones, a cuestiones de más enfermedades zoonóticas, porque recuerden que tenemos enfermedades que zoonóticas surgen de 4 a 5 nuevas por año, ¿no? Y vamos a tener un montón de problemas y tienen que entender que no estamos preparados ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista económico para hacerle frente a este tipo de cambios, ¿no? Ahora, a nivel nacional tenemos algo que es la primera fase de este proceso de adaptación, que es la evaluación de la vulnerabilidad bajo un enfoque sistémico. Entonces, esto se hace por medio de la participación social y un enfoque de género. Entonces, se consiste en hacer una evaluación de la vulnerabilidad actual y futura, a partir de la identificación de las problemáticas actuales, definiendo las unidades territoriales de análisis, haciendo un análisis obviamente de las características socioambientales del sistema, y a partir de esta evaluación hacemos un diseño de medidas de adaptación. Este análisis debe de tener pertinencia de las medidas que se van a implementar y un diseño de los indicadores para monitoreo y evaluación, y a partir de esto se hacen o se construyen las herramientas de implementación para estas medidas y se dan a base de la política pública, ¿no? Con el empoderamiento de actores clave, el monitoreo y la evaluación de estos fenómenos y la sistematización de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas, así como una evaluación de los costos y los beneficios de la adaptación. Ahora tienen que entender que todas estas estrategias no van a alcanzar o no es posible alcanzarlas y nos deja, les repito, esta parte de la pandemia de 2020 que nos deja ver, ¿sí?, todas esas carencias, ¿sí?, que hemos tenido en el sistema de salud, en el sistema social, en los sistemas públicos, ¿sí?, que no son culpa únicamente de este gobierno, ¿no?, sino que son culpa de las décadas y décadas de saqueos de los diferentes actores políticos, sí, que han pisado, sí, la parte de la gubernatura de nuestro país, y que aparte de todo esto se ve agravado por una recesión a nivel mundial, no solo en México, sí, que fue causada desde mucho tiempo atrás, que lo hemos tenido lidiando los últimos 5 o 10 años, sí, a nivel mundial, y que ya iban mal las cosas desde el punto de vista económico, y que con la pandemia de 2020 pues se cayó todo lo demás, ¿no? Y que mientras no son acciones que tengan que ver con cuestiones de salud, pues, o con cuestiones de entretenimiento o de ventas en línea, pues todo lo demás pues está colapsando, ¿no? Y esto nos deja ver que realmente como país o como planeta, como especie, pues no estamos preparados para tener realmente un proceso de adaptación de manera pues equitativa, ¿no? O con equidad para todos. Entonces, en México tenemos algo que es la adaptación basada en comunidades, que consiste en mejorar la capacidad de las comunidades locales para adaptarse al cambio climático mediante el uso de conocimiento tradicional para aumentar la capacidad adaptativa de las comunidades para enfrentarse a los nuevos retos, que significa no les vamos a dar gran cosa, les vamos a enseñar a hacerle frente con lo que tienen y les vamos a enseñar a que subsistan con lo que viene, ¿no? O sea, si se dan cuenta, la mayoría de los gobiernos, no solo el de nosotros, y esta política viene desde Peña Nieto, no sientan que es una cuestión nueva, es no vamos a atacar las causas, sino vamos a atacar el problema que vemos, no solamente vamos a checar la punta del iceberg, y es como tener sistemas de simulacros y planteamientos de realidades a partir de que yo veo la flama de la estufa con una fuga en la flama de mi estufa, pero no estoy tomando en cuenta que esa fuga viene desde mi tanque estacionario gigante en la parte de arriba de mi casa. Entonces estoy tratando de apagar la flama de la estufa, pero no me doy cuenta que está a punto de estallar mi tanque de arriba, ¿no? Y realmente estas estrategias es algo así, ¿no? Me centro únicamente en lo último, pero no tomo realmente en cuenta lo primordial, ¿no? Que es atacar las causas de raíz. Ahora, también existe una adaptación en reducción del riesgo del desastre, que es anticipar el riesgo de desastres con los planes de N3 y la mejora de la capacidad de recuperación.
Y la última es la adaptación basada en ecosistemas, que es la utilización de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para ayudar a las personas a adaptarse al cambio climático. Y esto es algo pues que se ha dejado muchísimo, se ha dejado muy de largo, muy de lado más bien, porque en realidad ya no tenemos desde el punto de vista económico suficientes apoyos, ¿sí?, para poder llevar a cabo esta parte de la adaptación basada en ecosistemas y poder tener una parte destinada a la resiliencia y a la recuperación de la funcionalidad de muchos de nuestros ecosistemas. Y eso sería todo con respecto a esta plática de cambio climático.